Llegar a los 30 es un hito importante en la vida. Es un momento en el que se ha dejado la juventud y se transita hacia la adultez plena. Es un momento donde se tiene que tener mayor cuidado en la salud física, en la salud mental y en general en todos los aspectos de la vida. En cuanto a la salud, los 30 son una edad en la que se deben iniciar algunos de los hábitos que van a marcar el resto de tu vida, como puede ser iniciar con una dieta saludable, ejercicio regular, evitar hábitos nocivos como el tabaco, como el alcohol, y también tener un chequeo regular de tu salud en general, sobre todo si tienes factores de riesgo de tus padres, o como hipertensión, diabetes, o si cursas con obesidad o sedentario. Es el momento ideal para poder cambiar y te marcará todo un cambio en tu vida. También es importante tomar en cuenta algunos de los aspectos en salud mental. Es un reto importante, ya que a partir de los 30 la responsabilidad se incrementa, diferentes aspectos de tu vida se vuelven más complicados, hay más compromisos económicos y laborales. Todo esto lleva a que tengas un mayor riesgo de tener una perspectiva de depresión o ansiedad, insomnio, que son factores de riesgo que suelen iniciar en esta edad. Pero también tenemos las cosas buenas. Es una época donde ya las personas pues tienen una mayor madurez, mayor sensibilidad y sensatez y pueden tomar mejores decisiones. Su capacidad de abstracción, de entendimiento, vamos a llamarlo entendimiento de los problemas, es mucho mejor y pueden tomar mejores decisiones. En la piel hay disminución de la colágeno y de elastina, lo que hace que inicien a finales de los 30 las arrugas, el pelo empieza a envejecer, algunos también a perder la melanina y a ver canas. Su metabolismo empieza a hacerse un poco más lento, lo que contribuye a que generemos mayor cantidad de grasa, sobre todo en la cintura, hombres y mujeres, y nuestra masa muscular tiende a disminuir un poco si no mantenemos un ejercicio regular y físico. Es una edad donde podemos iniciar a hacer algún chequeo médico, tomarnos la presión, medirnos la glucosa, hacernos algún estudio en general, pues para detectar enfermedades que se pueden prevenir. Importante entonces es que en esta edad necesitamos hacer ejercicio físico, sobre todo de resistencia o muscular, tener un hábito saludable de alimentación, cuidar nuestra salud mental en general y pues tener algún tipo de actividad de socialización familiar. Mucho empiezan a tener familia o la familia a crecer en esta época entre los 30 y los 40. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Vamos a platicar, como acabamos de ver, de malestares en los 30, o muchas veces estos son invisibles, pero ¿por qué los 30 años cuando idealmente creemos que estamos en el mejor momento de nuestra vida? Ahí es un parteaguas entre el antes y el después, entonces vamos aquí a desglosarlo poco a poco para que sepamos cómo cuidarnos a esta edad y, aunque no tengamos síntomas, tomar riendas de nuestra salud. Quiero agradecer a nuestros compañeros de lengua de señas que están con nosotros todos los días. El día de hoy están Lía Vadillo y Magdalena Alejo. Muchísimas gracias. Y Citlali, como siempre, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Pues muy contenta de estar compartiendo contigo este programa de salud en Diálogos en Confianza, justo en una década muy importante para las personas, porque ¿sabían ustedes que el punto de corte son los 30 años y a partir de los 30 años viene un proceso de envejecimiento, queramos o no? ¿Cómo vamos a vivir la vejez? Es algo súper importante que vamos a aprender aquí. Como te comportes a los 30, lo recibirás a los 40, 50, 60 y más. Recuerden que tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Diálogos en Confianza tiene a los mejores especialistas, toda la confianza del mundo. Haga el programa suyo y venga a platicar con nosotros. Disfrute esta mañana, Pepe, querido, pues listísima aquí en las redes. Les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Erika Karina Tenorio Aguirre. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias. La doctora es médico internista y endocrinóloga, jefa de la División de Medicina Interna del Hospital General, doctor Manuel Gea González. Le damos la bienvenida también a Beatriz Ramírez Beltrán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ella es psicóloga clínica del Centro Comunitario de Salud Mental, SECOSAM Iztapalapa, de la Secretaría de Salud. Y le damos la bienvenida al doctor Rogelio Zapata Arenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. El doctor es médico internista del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Y a todos ustedes les queremos recordar que tenemos ya una app, que el 11 va contigo a todos lados. El 11 más, bájala, no tienes por qué verlo en este momento. Puedes ir viendo el programa a lo largo del día, compartirlo y ahí tienes toda la programación del 11 para que nos sigan. Doctores, entremos de lleno al tema. Normalmente no se habla de salud a los 30 años. ¿Por qué es importante desde cada uno de sus puntos de vista?
es importante porque a partir de los 30 años puede haber un cambio en nuestro metabolismo. El consumo de energía va disminuyendo a lo largo de la vida y esto empieza a partir de los 30 años. Entonces, si mi metabolismo está más abajo de lo habitual, y yo como la misma cantidad de alimentos, entonces voy a acumular grasa. Esto hace que favorezca un aumento de peso y además baja mi masa muscular, baja mi energía. Ok. Sí, la década de los 30 yo creo que tenemos que verlo como una etapa de transición. El crecimiento, el desarrollo humano, el desarrollo corporal, físico, músculo, hueso, termina de desarrollarse aproximadamente a mitad de los años 20. A partir de ahí viene una declive. Pero no solamente eso, la década de los 30 también se caracteriza por un cambio incluso social, psicológico. Empezamos a la vida independiente, comenzamos a terminar los estudios, comenzamos una transición, a crear una nueva familia. Entonces, los aspectos sociales, personales, familiares y los biológicos se conjuntan. Y es la época donde tenemos que empezar a crecer en muchos aspectos de la vida, pero en lo biológico comenzamos a envejecer. Ok, un envejecimiento que, como dijo Citlali hace rato, todos vamos para allá, es parte normal de la vida, pero hay maneras de hacerlo. ¿Y emocionalmente? Pues mire, siempre tenemos que cuidar nuestra salud física, mental, como un todo, pero creo que aquí, en este momento, hay una serie de crisis que se están dando, tanto a nivel de físico como a nivel mental y a nivel de nuestras relaciones con la sociedad, etcétera, que conlleva cómo manejamos, cómo enfrentamos estos retos, cómo va nuestro nivel de estrés, cómo nos sentimos emocionalmente, cómo establecemos y qué tipo de relaciones, qué calidad de relaciones establecemos con los otros, ¿no? Y esto va a tener una implicación en nuestra salud física y mental. Entonces, es relevante irlo cuidando desde temprana edad para que en un futuro no se vaya complicando en trastornos de la salud mental que después, pues no hay vuelta atrás. Ya está, ya llegó y ahí se queda, ¿no? ¿Qué quiere decir envejecer orgánicamente? Ok, con el paso de los años, el metabolismo, como mencionaba, se modifica. Hay algo que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo son funciones celulares normales, propias, que se requieren para liberar energía en nuestro organismo. Pero conforme va avanzando la edad, este estrés oxidativo es excesivo, digamos, y empieza a acumular sustancias tóxicas, que llamamos radicales libres. Esto empieza a alterar la regeneración de las células, por lo tanto empezamos a perder funciones, tamaño de los órganos, elasticidad en la piel. Entonces empiezan a envejecer también las células y esto, por ende, nuestros órganos también van perdiendo función. Esto es bien importante que lo sepamos, pero vamos a ver qué cambios físicos hay a partir de los 30. Tenemos una cápsula, aquí la tienen. A los 30 años no debería dolernos nada, o es lo que esperaríamos. Se supone que es la etapa de mayor plenitud física, en la que tenemos una masa muscular, una masa ósea, una situación laboral y probablemente psicológicas estables. Entonces debería ser una época de una gran plenitud. La mayoría de nosotros no conocemos nuestro estado de salud, lo consideramos bueno por la edad, pero no necesariamente será así. Alteraciones en la vista, la aparición de canas o las lesiones por fotoenvejecimiento y algunas que no son tan evidentes. Por ejemplo, hablamos de que la función renal podría comenzar a disminuir incluso 1% por año. Este fenómeno no se presenta en todas las personas, pero sí en algunos de nosotros. La disminución de la estatura es algo que se presenta en las personas. Sin embargo, no debería ir más allá de 2 centímetros a lo largo de nuestra vida. Cuando tenemos una pérdida de talla mayor a eso, debemos pensar que son otras cosas lo que están sucediendo. Nuestra postura, los cambios en los músculos de la columna que van a cambiar la forma en que nos paramos y por lo tanto podrían afectar la talla. Pero es muy importante pensar que podría ser por osteoporosis. Una de las cosas que frecuentemente vemos es que consideramos algunas situaciones como normales. Consideramos normal caminar mal, consideramos normal tener dolor, consideramos normal disminuir la talla, aunque, como bien dije antes, pues es algo real, no debería ser algo tan marcado. Dependiendo de la cantidad de grasa que consumimos, del sedentarismo y de la obesidad, es también una etapa en la que en el caso particular de los hombres podría empezar a acumularse grasa en las arterias.
Hablamos de que en los hombres, en la actualidad, la edad en la que ya pueden presentarse infartos es alrededor de los 35, 40 años, cuando unas décadas atrás eran problemas que esperábamos en personas mucho más grandes. La pérdida del cabello pues lleva dos condicionantes principales. Una es la condicionante genética. Si en mi familia hay alopecia, pues es mucho más probable que lo tenga y que sea en edades tempranas. Nosotros los geriatras hablamos de algo que se llama geroprofilaxis o gerontoprofilaxis, que es cuidarse cuando estoy joven, cuando no tengo problemas, para que cuando tenga una edad mayor y cuando se espera que haya más problemas, mi funcionalidad se conserve. Este es un proceso que no hay una edad para iniciarlo, debería ser desde la juventud probablemente. El doctor dijo algo muy clave, debería de ser desde nuestra juventud, pero a los 30 es cuando dices estoy perfecto, pero vemos que sí ya hay cambios. ¿Hay manera de revertir o frenar cambios que no quisiéramos o cargas genéticas que venimos trayendo a partir de los 30 años? Sí, sin duda, la genética va a ser una parte muy importante en las enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, pero mis hábitos van a ser muy importantes para despertar o no despertar a estos genes, o despertarlos muy temprano o muy tardíamente, porque a veces aunque uno haga bien las cosas, despiertan estos genes, pero ya más tardíamente. Aquí, por ejemplo, la alimentación balanceada, alimentación saludable, el dormir al menos de 7 a 8 horas al día, el no estar sometidos a estrés, lo cual es algo difícil hoy en día, son factores que pueden prevenir el despertar los genes. También hacer ejercicio, eso es algo también fundamental. ¿Qué quiere decir tener una reserva funcional en los órganos? Sí, generalmente se habla de una famosa reserva biológica. ¿Qué es esto? Nosotros en las primeras etapas de la vida, desde la infancia, la adolescencia, pues nos alimentamos, crecemos, nos desarrollamos, existe una cascada de hormonas increíble que lo que hacen es que crezcamos de tamaño y aumentemos la fuerza muscular y la fuerza de los huesos y de otros órganos. ¿Esto en qué se traduce? En tener una reserva para hacer frente a las siguientes etapas. Un detalle muy curioso, por ejemplo, el músculo que yo tengo en la vida lo voy a alcanzar junto con el hueso a los 20 años. A partir de esa edad ya no voy a formar nuevo músculo. Pero aquí viene una característica muy importante del cuerpo humano, que es perfeccionable. Y el mejor ejemplo es un deportista. Un deportista puede aumentar la masa muscular, puede aumentar sus habilidades, su elasticidad, su fuerza, puede correr más rápido, saltar más fuerte, levantar pesos muy pesados. ¿Esto qué nos habla? Que el cuerpo humano es perfeccionable. Entonces nosotros mezclamos esas dos ideas, donde nuestro máximo desarrollo es a los 20, pero además hacemos ejercicio y hacemos un esfuerzo extra, aumentamos la reserva de músculo, la reserva de hueso, la reserva vital y en general del cuerpo, que nos permite afrontar las siguientes décadas de la vida. Mientras mejor hagamos esa etapa, esa primera etapa, más reserva biológica vamos a tener para el resto de nuestras vidas. ¿Qué armas para la salud mental? ¿Qué podemos utilizar? ¿Cómo le hacemos para estar mejor? Hay que aprender, primero, los estilos de vida saludable incluyen también un manejo saludable de nuestra salud mental, cómo administramos nuestras propias emociones, cómo nos relacionamos y también cómo Me preguntes cómo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, podría ser uno, yéndonos a hacer chequeos, etcétera, en cuanto a nuestra salud mental, pero a lo mejor bajarle al nivel de exigencia personal. Eso a mí se me hace bien importante. Bajar el nivel de exigencia, permitirnos vivir y aprender de nuestros propios errores, ¿no? No querer ser perfectos. También establecer una comunicación, un diálogo abierto, asertivo entre nosotros, aprender a tomar decisiones, a tomar decisiones y a tomar el riesgo de equivocarnos, ¿no? Darnos la oportunidad de experimentar, probar nuestra capacidad de adaptarnos a las situaciones nuevas, pero siendo responsables de que todos los actos tienen una repercusión en nuestra vida personal y en la vida de los demás. Guardar buenas conductas, buenos hábitos, ¿no? Mantener una vida saludable, equilibrada en cuanto a las rutinas, pero también dar tiempo para el ocio, para el esparcimiento, permitirnos disfrutar momentos en la familia, permitirnos estar en momentos sin hacer nada, y que nuestra mente y nuestro ser descanse, nuestro nivel de estrés baje y podamos disfrutar el momento y el aquí y el ahora, que tanto se habla, ¿no? Disfrutar el instante sin juzgar, quitarnos estas
cadenas mentales que luego cargamos de que tenemos que hacer, tenemos estas exigencias que cargamos y que a esta etapa, a los 30, se activan mucho. Es que yo tendría que, ¿por qué no tengo un carro? Debería de tener un novio, debería tener ya hijos. Empezamos a cuestionarnos, entonces, ¿cómo? Pues trabajar esos esos debo, por permitirnos vivir el momento. Y algo importante, perdón, es reconocer que tengo esos problemas emocionales, ¿no? Creo que es el punto más importante. Si no nos damos cuenta que tenemos algo emocional, no vamos a pedir ayuda. Entonces, decíamos en el pre que antes en las generaciones era hecho todo lo emocional abajo del tapete, que nadie se dé cuenta, y ahora lo importante es sacarlo. Es sacarlo, porque a veces normalizamos estas conductas. Ya se vuelve normal esa conducta de depresión, de ansiedad, ya es normal para cada persona, lo cual no es correcto. Y lo primero es reconocer que hay un problema para poder solicitar ayuda. Perfecto. Quisiera también comentar a este respecto algo muy importante. Como sociedad se ha fortalecido mucho la idea de multitareas y de trabajar bajo presión. E incluso ahí en los periódicos se pide, debe de saber trabajar bajo presión, como si fuese eso una cosa que hay que presumir. Así es. ¿No? Una buena planeación, en cualquier trabajo, una buena planeación lleva a no trabajar bajo presión. Se pueden hacer las cosas cuando se planean. Sin embargo, socialmente se estimula mucho este estilo de formas de actuar, ¿no? Entonces, alguien que está bajo presión es alguien que va a estar con ansiedad elevada. Y lo normalizan y lo ven incluso como, es que yo trabajo muy bien bajo presión. Y buscan estar bajo presión para tener un mejor desempeño. Y tiene que ver con esto. Se normaliza y a la larga, cuando vienen los ataques de pánico, cuando vienen las complicaciones, ya no quieren. Pero ya no. Sobre todo este estrés que todo mundo lo hemos sentido de diferentes maneras y cada quien lo percibe diferentemente. Si no, vamos a hablar ahorita más adelante de padecimientos, pero si no los causa, empeora todo. Así es. ¿No es así? Hablamos de enfermedades cardiovasculares, etcétera, hormonas contrarreguladoras, que el estrés es ideal si ahorita hay un temblor y tenemos que salir, ¿no? Pero debe de durar ese pedacito, no estar todo el día como estresados continuamente. Citlali, ¿qué nos dice la gente? Pues tenemos una audiencia muy participativa. Muchísimas gracias por estar conectados a todas nuestras redes sociales. Recuerden que el programa está transmitiéndose en vivo, por supuesto, por la señal de televisión, pero también estamos en Facebook, en YouTube. Usted puede llamar también al centro de contacto con la audiencia, que vamos a traer todos sus comentarios. Miren, por ejemplo, Sara Lely, una persona con parálisis cerebral diagnosticada infantil y actualmente con 37 años, ¿debe de tener cuidados especiales para el envejecimiento? Sin duda debe de hacer un estudio metabólico, es decir, medir sus niveles de glucosa, medir sus niveles de colesterol. Como toda persona sí requiere un chequeo metabólico porque, como mencionamos, con el paso de la edad viene un envejecimiento celular que va a traer esta demanda en el metabolismo. Igual que todas las personas, Sara, pues es tu condición, va a ser la labor preventiva. Liliana Galicia nos dice que es un excelente el tema y les agradece. Marco saluda a todos los médicos que hacen esta labor preventiva y también agradece. Mario Alberto Conrado nos comparte que las mujeres a los 30 años iniciamos un descenso hormonal y que es importante atender estos temas de salud, sobre todo para no tener osteoporosis. Ángeles MN nos dice, a los 30 el metabolismo se me volvió más lento. A los 37 está extremadamente fatigada. Actualmente visita al dentista, al ginecólogo y espera que ahí pare la lista de visitas y que no empiecen a sumarse algunas otras. ¿Qué opinión le pueden dar a Ángeles? A propósito, perdón, adelante. Ahorita me acordé de eso del dentista. Hay un estudio muy particular que en las personas que acudían al odontólogo, a partir de los 30 años empezaban a presentar elevaciones de la glucosa. Entonces se relaciona enfermedades periodontales, del caries, con elevaciones de la glucosa y esto se vio más a partir de los 30 años. Entonces hay que empezar chequeo. Hay que ir, vean en YouTube, tenemos nuestro programa o en la plataforma del 11 que hicimos de salud bucal, acabamos de hacer hace relativamente poco. Sí, definitivamente, no hay por qué preocuparse. Realmente lo que estamos viendo es que en la década de los 30 el cuerpo comienza a envejecer y eso es lo natural. Independientemente del estilo de vida, las enfermedades que incluso heredemos de la infancia o de etapas anteriores, el cuerpo va a envejecer y esto nos tiene que dejar a todos tranquilos. Va a envejecer, ¿qué hay que hacer? Poner atención a los principales síntomas e irlos atendiendo poco a poco. Pero ahí cuando hay síntomas.
Pero lo que queremos hablar hoy aquí es mucha prevención, sino de estar conscientes de nuestra salud. Vamos a hacer un corte ahora, pero que tú sepas, tú que nos estás viendo en casa, en tu móvil, en donde estés, que puedes tomar riendas de tu salud a un buen momento de tu vida. Los 30, como se dijo, ya es un parteaguas. Mucho depende de cómo hayas vivido hasta los 30 años, pero en los 30 años todavía tienes oportunidad, bueno, siempre tenemos oportunidad de modificarnos, pero sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas que nos afectan y en nuestro país son las más comunes de las cuales vamos a hablar y ya se ha hablado también a lo largo del pre y ahorita, se pueden evitar. Muchas de ellas se pueden evitar, pero depende de que tomes las riendas de tu salud. Por otro lado, también es momento de empezar a hacer prevención de otras enfermedades que son propias de la edad, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y Citlali está lista para que reciba todos sus mensajes. No se vaya, nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en Diálogos en Confianza. A partir de los 30 años, la densidad de los huesos comienza a disminuir tanto en hombres como en mujeres. Esto puede traer consecuencias a la salud con el paso del tiempo. A los 30 años, el trabajo, la familia o las responsabilidades pueden ser estresantes y afectar la salud emocional, lo cual debilita el sistema inmunitario del cuerpo y hace que la persona sea más propensa a enfermarse. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y quiero recordarle el teléfono del centro de contacto con la audiencia, que es 55 51 66 40 00. Si usted quiere comunicarse con nosotros por vía telefónica, pues hágalo de esta manera. Y recuerde que si va a salir o quiere ver después Diálogos en Confianza, tenemos ahora nuestra nueva aplicación que se llama 11 más. El 11 va contigo, así que es imposible que no atiendan a toda la barra del 11, que siempre se los digo así, está buenísima. A propósito de sus dudas y comentarios el día de hoy, quisiera compartirles, doctores, la perspectiva de personas que ya llegaron a los 30 con algún tipo de discapacidad que les provoca una situación de cama, una situación de poca movilidad. ¿Cómo pueden atender su salud para hacer medicina preventiva? Ok, en ese tipo de aspectos, las personas que tienen alguna discapacidad son personas muy vulnerables. La movilidad, la fuerza muscular, incluso puede llevar a cabo algunos procesos ya que lastiman el hueso. Por ejemplo, osteopenia y osteoporosis. Entonces, ese tipo de pacientes que ya identificamos vulnerables por su estado de salud previo, tienen que hacerse una serie de chequeos indispensables. En este caso, la densitometría ósea, el tratar de identificar si tienen una osteoporosis, no se tienen que esperar a que tengan 40 o 50 años de edad. Si la condición lo amerita, se puede hacer desde ese momento. En condiciones generales no hacemos una densitometría antes de esta edad, ¿no? Generalmente la hacemos después de la menopausia. Si bien es cierto que a los 30, 35 años alcanzamos la máxima densidad de hueso en nuestra vida y a partir de ahí empieza un descenso muy lento, se acelera este descenso a partir de los 50 años, que es cuando viene la menopausia, y es ahí cuando tenemos que hacer la densitometría ósea. Pero en condiciones especiales, particulares, ahí sí hay que hacerlo. Y hay que tomar en cuenta ahí ciertas mediciones para comparar con alguien de la misma edad la densidad ósea cuando se hace antes de los 50 años. Nos están saludando en nuestras redes desde Chiapas, de diferentes estados de la República Mexicana, y justo piensan en las personas que no tienen un acceso tan inmediato a los servicios de salud. ¿Cómo se hace medicina preventiva a los 30? Pensemos en las comunidades rurales. Ok. Principalmente, pues aunque sea muy redundante, la alimentación es algo fundamental. Hacer un buen hábito alimenticio, no excedernos en cantidad de pan, de tortilla, de harinas, llevar un balance, un equilibrio en nuestra alimentación. Como mexicanos, nuestra alimentación es muy alta en azúcares y en harinas, ¿no? Harinas, pan, tortilla, eso es algo que no falta habitualmente en la dieta del mexicano. En poblaciones rurales es la base de la alimentación, pero tienen que equilibrar las cantidades de estos alimentos, bajarle a esas cantidades y consumir un poco más de proteína, huevo, queso, pollo, carne, en medida de los alcances posibles, sí, hasta frijoles, ¿no? Bien, Marcos Cruz nos dice que el chip nos tiene que cambiar a los médicos y también a los ciudadanos y a las personas en general, porque dice que muchas veces se va a servicio médico
tienen muchas horas invertidas en buscar una atención, salen y el doctor les dice que no tienen nada y a veces sí tienen algo. Dice que este trabajo es mutuo. Por eso estamos aquí al aire, justamente el día de hoy, este es el objetivo. Sí, efectivamente. Yo creo que el comentario es muy bueno y muy oportuno. Lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma. Tenemos que cambiar la forma de ver la enfermedad en este tipo de décadas. Si bien comenzamos a hacer nuevos proyectos en la vida, comenzamos a crear la familia en los 30, comenzamos a cambiar nuestros hábitos higienodietéticos, nuevas formas de trabajo, etcétera, nos volvemos padres en la década de los 30, sí hay que entender primero que es la década donde empezamos a envejecer. Eso es lo primero que tenemos de entender todos para poder entender cuáles van a ser las siguientes fases de esta vida. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Juntando la idea que comentaba la doctora. Primero, este tipo de hábitos los tenemos que hacer en casa. O sea, tenemos que empezar a comer bien, a hacer ejercicio y a eliminar todos esos factores de riesgo que necesitamos primero para poder lograr esa transición de una forma adecuada. Y después entender que efectivamente uno a esta edad no siente las enfermedades, porque las enfermedades crónicas a veces empiezan de esa manera. Pero también entender que aunque es el principio de nuestra vida, tal vez académica, familiar, social, también es el final de nuestra reserva biológica si no la llevamos a cabo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy conscientes, y el cambio de paradigma tiene que ir dirigido a eso. Tengo que ser conscientes que en esta década necesito cuidarme y protegerme. Y no voy porque me enferme, sino voy porque necesito prevenir e invertir para las próximas décadas. Un dato estadístico muy curioso, que sí debemos conocerlo, es que la principal causa de muerte en personas jóvenes, ¿no?, en la adolescencia o en los 20, son los accidentes. Es la muerte traumática, es la muerte violenta. Pero la década de los 30 es la última década que se mantiene la principal causa de muerte, la violencia y los accidentes. A partir de los 35 y de los 40, ya la gente comienza a morir de enfermedades. ¿De acuerdo? Es un dato importante. A propósito de ese comentario que usted hace, doctor, la gente nos está preguntando, bueno, pues a los 30, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes? Y nosotros les preparamos un material. Vamos a verlo y regresamos a reflexionar este tema. Los padecimientos más comunes que se presentan en la edad entre los 30 y los 40 años son las enfermedades crónico-degenerativas, como son diabetes, hipertensión, dislipidemias, alteraciones cérvico-uterinas. Cada una de ellas se presentan por un desaceleramiento metabólico. La diabetes me es causada por ingesta de carbohidratos excesivos, las dislipidemias por un consumo excesivo de grasas. La hipertensión también es derivado de los hábitos de alimentación que pueda llevar una persona, ricos en sales, ricos en carbohidratos. Los jóvenes normalmente no acudimos al médico, nos creemos unas personas sanas, solamente se presentan una vez que tienen un malestar o cardíaco o tienen una obesidad, que es otra de las enfermedades que acabo de mencionar. La obesidad se da principalmente por el sedentarismo. No estamos acostumbrados a realizar alguna actividad física que es recomendable se lleve a cabo de 25 a 30 minutos diarios. Si no pueden ir al gym, que hoy en día es lo de moda, por lo menos caminar alrededor de la cuadra o ir a algún parque y realizar una caminata de 20 a 25 minutos diarios. Podemos presentar el virus del papiloma humano, VIH, hepatitis en sus diferentes modalidades. El estrés nos puede conllevar a tener pérdida de cabello, a tener alteraciones neurológicas. Tenemos personas que a esta edad tienen alguna alteración neurológica, como es la pérdida de la memoria, una serie de situaciones. Podemos tener alteraciones comúnmente llamada gastritis o enfermedad gástrica. Colitis, son alteraciones del colon, son procesos inflamatorios secundarios al estrés. Estrés, y algo quería comentar desde antes, sí. Sí, miren, me parece relevante, me voy a regresar un poco en aquellas personas que presentan alguna enfermedad, ¿no?, que les discapacite o que sea una enfermedad crónica degenerativa a los 30, es muy importante también asistan a la atención psicológica, porque lo que suele suceder es que en esta etapa las personas se pueden ver como productivas, como que tendrían que lograr cosas, como que tendrían que hacer, y de repente el verse desde una posición que podrían percibirse tal vez con desventaja sobre los demás, con ciertas limitaciones, o con ya el impedimento de lograr esas metas, puede traer una serie, una fuerte movimiento interno, una crisis interna importante
que caiga en una depresión moderada o mayor. Entonces, estos no son temas secundarios ni son cosas que se deben de ver por aparte. Ahí también hay que tener muy presente que en estos momentos se requiere la supervisión y la atención de un psicoterapeuta y de tal vez incluso necesidad de tratamiento psicofarmacológico, si fuera necesario, para no sumar a la problemática en un trastorno de salud mental y que empiece un deterioro de la vida, porque entonces dejan de esforzarse, dejan de cuidarse, tienen problemas con la familia, etcétera, pero más secundario a una afectación emocional, a una depresión no detectada adecuadamente, no manejada adecuadamente, que empieza a complicar las cosas. Entonces, ¿no? la salud emocional y la salud biológica de todo lo demás, hay que juntarlas, todo es parte de la salud. Ya nos comentaron los médicos que empieza a haber cambios en nuestros órganos. Hemos escuchado de infartos en gente joven, de repente cada vez más. Ahora hemos visto cánceres en gentes más jóvenes y todo parece ser que se asocia al estilo de vida. Al estilo de vida. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para cambiar este paradigma? Concientizar, porque ahorita podemos hablar y hablar y hablar y alguien nos va a ver, pero de veras hacer un impacto en la gente. ¿O está más en los pantalones de cada quien? Sin duda, y vamos a ser muy repetitivos, pero hábitos saludables es lo que puede hacer el cambio. Desde casa se aprende a comer y ahí podemos iniciar los cambios. Algo importante, a partir de los 30 años empieza el riesgo de enfermedades metabólicas, como ya se mencionó, es decir, riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso. Todas las personas que tengan sobrepeso u obesidad están obligadas a hacer un escrutinio para prediabetes o diabetes. O a partir de los 35 años si yo no tengo ningún factor de riesgo. Factores de riesgo, por ejemplo, son ser latinos. O sea, todos los mexicanos estamos obligados, al menos a partir de los 35 años, a hacernos una prueba de glucosa para ver si hay diabetes o no hay diabetes, o prediabetes. También quienes tuvieron diabetes gestacional, mujeres que tuvieron o tienen ovario poliquístico, están obligadas a hacerse este estudio de glucosa a partir de los 30, 35 años o antes, si se tiene sobrepeso u obesidad. Yo creo que esto es muy importante y vamos a hablar ahora, traemos una cápsula de la salud mental porque nunca hay que separarla. Aquí yo creo que es lo más clave es que la unamos, la salud mental, como los acabo de comentar. Vamos a ver qué nos prepararon. Hay dos picos importantes en presentación de problemas de salud mental, la adultez joven y la adultez mayor después del retiro, la menopausia. Las áreas de funcionamiento de un individuo, y son muy claras en los individuos alrededor de los 30, es la sexual, la de pareja, la familiar, la social, la laboral o académica y la de cuidado físico. En la adultez joven tenemos varios retos súper relevantes. Empezar a probar trabajos, ensayar, poder hacer un emprendimiento, un startup, decidir si voy a ser empleado, el elegir pareja, hacer ensayos, definir cuál va a ser mi rol de género, incluso en ese momento, lograr mi independencia y fundamentar mi personalidad. Todo esto es un conglomerado de situaciones de nudos en el desarrollo que son bien relevantes, compaginados con temas endocrinológicos y temas neurológicos en ese sentido, donde se termina de desarrollar el sistema nervioso central, donde fundamento de la adolescencia a la adultez joven mis perfiles hormonales de manera adecuada y también estos ciclos hormonales van a tener implicación. Si nos vamos específicamente al género femenino, está la disforia premenstrual, por ejemplo, que es todas las mujeres pueden sentirse un poquito tristes o irritables los días previos a la menstruación, pero las que esos síntomas son tan intensos que las hacen disfuncionar, es motivo de una revisión. Las depresiones en el embarazo, las depresiones posparto. Si se fijan, estamos hablando probablemente de dos patologías reinas en esta edad, que son los trastornos depresivos y del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. Y específicamente para el género masculino, la demanda de tener éxito, todavía aunque los roles de género empiezan a estarse siempre creciendo y entremezclando, ese rol un poquito arcaico y un arquetipo de querer generar dinero, crecer, destacar,
definir dónde va a ir mi línea de trascendencia, empezar a tener hijos. Cuando hablamos de la reina de la ansiedad, que son los ataques de pánico, es el momento máximo de descontrol donde hay un 10 de 10 de sentirse mal, e incluso refieren los pacientes que tienen una sensación de volverse locos en ese momento, de tener un infarto o incluso de tener muerte inminente. Entonces, ven por qué es importante unir la salud mental. ¿Cuál es la sugerencia a la gente? Datos claros que puedan hacer a partir de los 30 años. Pues miren, en principio hay que ocuparse, no basta preocuparse. Y las cosas que podemos hacer, fíjense, las más suelen ser gratuitas, o sea, no tienen que hacer gran esfuerzo. Solamente a lo mejor revisar cómo me siento, ser consciente de las emociones, de cómo las expresamos. También se tendría que llevar un orden, un equilibrio, una rutina de vida. Los humanos somos de conductas y somos de hábitos, de buenos hábitos y de malos hábitos. Podemos detectar cuáles son esos hábitos que nos pueden generar a la larga problemas de salud física o emocional, y cuáles son los que tendríamos que mejorar o implementar, esos hábitos que nos hacen falta para protegernos y prevenir enfermedades. Por ejemplo, si somos de excesos de desvelarnos, de irnos a la fiesta, de tomar en exceso, comer comidas con carbohidratos malos, pues hay que tener ahí consciente que eso es algo que podemos nosotros cambiar y a la decisión actuar para prevenir, ¿no? E implementar a lo mejor tiempos de esparcimiento, tiempos de convivencia sanas y tiempos a lo mejor de actividades deportivas, ¿no? Esas serían algunas de las cosas que podemos hacer. Otra es irnos a hacer también chequeos de nuestra salud mental. ¿Cómo es eso? Visitar de repente a un especialista, a un psicoterapeuta. Algunas empresas ya incluso tienen apoyos con psicólogos donde uno puede ir y comentar ciertas situaciones de crisis que son propias de la misma edad. ¿Y si no tengo crisis? Pero, por ejemplo, puede haber pequeños conflictos o pequeñas inquietudes o cambios que podemos estar normalizando, pero que podemos ver que no son ya yo. Ya no estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Ya de repente me enfermo demasiado. Hablaban hace rato, ¿no? Colon irritable. Bueno, eso está hablando de que la emoción no se está canalizando adecuadamente, que el estrés psicológico se está incrementando y que hay que actuar. A lo mejor que en el trabajo estamos teniendo llamadas de atención o estamos demorando demasiado en cumplir nuestros deberes. Eso es una evitación. ¿Por qué lo estoy haciendo? Esas pequeñas señas que nos están dando un cambio, un problema, aunque sea menor, pero que no es común en nosotros, pues vale la pena pensar si no hay algo que se está ahí gestando a nivel emocional y que a la larga puede detonar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos los jóvenes que están viendo el programa y dicen, yo ya tengo 30 y ahorita ya me preocupé? No hay que preocuparse, hay que ocuparse, como lo acaban de decir, pero que traen un historial de malos hábitos en toda su infancia o en toda su familia, malos hábitos, ¿qué es lo que nos lleva a la gran mayoría de problemas de salud en nuestro país? Yo creo que todo como lo mencionaban en la cápsula, toda esta vida de estrés, de exigencias, son las que habitualmente hacen llegar a una consulta por un intestino irritable. Y de ahí una cosa nos lleva a la otra, ¿no? El intestino irritable, pero de ahí empezamos a hacer preguntas y vemos que hay hábitos no saludables, entonces hay que empezar a interferir desde esos abordajes. Y yo también hago una invitación a todos los médicos que seamos un poco más abiertos a investigar un poco más esta situación acerca de qué está rodeando ese colon irritable, esa situación de estrés del paciente, porque sin duda nos va a dar claves, nos va a llevar a encontrar otras enfermedades. Luego dicen, yo venía por una cosa y usted ya me encontró otras cosas, ¿no? Pero creo que eso es lo importante, empezar a detectar desde esa consulta que llegó él o la paciente y empezar a hacer medicina preventiva con ellos. Perfecto. Hablando de medicina preventiva, se habla mucho de cuando me hago un chequeo, vale la pena hacerse un check-up. Vamos a ver esta cápsula. ¿Vas a checarte tu presión? Sí. La importancia de los chequeos médicos y revisiones es para prevenir y hacer detecciones oportunas de enfermedades. Entonces es importante realizar este tipo de chequeos de manera rutinaria. Se recomienda que sea de manera anual, por lo menos, con la finalidad de evitar más adelante la presencia de algunas enfermedades crónicas que nos puedan generar algunas alteraciones más complejas. Va a descubrir sus brazos, voy a tomar su muestra de sangre, ¿ok? No sube sus manos.
Los estudios que se recomiendan en esta edad de la vida son estudios de laboratorio y gabinete. Dentro de ellos tenemos los de laboratorio, biometría hemática, que es la cuantificación de células sanguíneas como son eritrocitos, leucocitos, plaquetas. La química sanguínea es la cuantificación de metabolitos que también me pueden determinar algunas de las enfermedades que ya mencionamos. Se cuantifica glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, y estas me van a ayudar a determinar las funciones renales, la función hepática, la cantidad de grasas que puedan estar alrededor de mis vasos sanguíneos, y de ahí determinar algunas de las acciones médicas que podamos tomar. El índice de masa corporal es la medición de la grasa o del tejido adiposo que puede tener una persona, y la función de medir el índice de masa corporal es para saber si la persona se encuentra en algún estado de sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Posteriormente tenemos los de gabinete. En los de gabinete contamos con el electrocardiograma, que es la medición del ritmo cardíaco, y son los trazos que se plasman en un papel para determinar si tiene alguna alteración cardíaca o funcionamiento cardíaco alterado. El examen general de orina es importante porque nos cuantifica cada una de las células y puede llegar a presentarse células de infección, que de ahí deriva el identificar una infección de vías urinarias en estas edades, que es muy común debido a los malos hábitos que tenemos en nuestra vida diaria, los malos hábitos tanto de alimentos como de consumo de líquidos. Se recomienda hacerse pruebas de VIH, tenemos la prueba de virus del papiloma humano, tenemos pruebas como son hepatitis. El chequeo anual es tanto para mujeres como para hombres. Solamente varía en el tipo de estudios que se deben de realizar. En el caso de los hombres, la revisión de próstata se realiza a partir de los 40 años en adelante, al igual que la mastografía en las mujeres. Menores a 40 años cuando hay algún antecedente familiar. Es lo mismo que en las mujeres con el cáncer mamario. Entonces estamos en una edad de empezar a buscar cosas antes de que aparezcan, aplicar la medicina preventiva, pero luego vemos que existe una gran cantidad de chequeos, o que tengo que gastarme un dineral, irme a meter toda una mañana a un hospital, y muchos estudios que probablemente no se requieran. No tiene que ser carísimo un chequeo, ¿sí? No, pero también hay enfermedades que pueden empezar a incrementar su prevalencia a este grupo de edad, y van muy relacionados con síntomas emocionales. Me estoy cansada, tengo sueño, estoy subiendo de peso. Es mi tiroides. Entonces ese es un motivo muy frecuente de consulta con los endocrinólogos. Seguro es mi tiroides. Entonces sí, en ellos estamos obligados a hacer, aparte de la glucosa, un estudio para ver si se trata de enfermedad tiroidea, que son los menos casos. Sí, porque la tiroides, hicimos común. un programa aquí que decimos a la tiroides le echan mucha culpa de muchas cosas y no siempre. Exactamente. Pero en cuanto a chequeos, como lo vimos en la cápsula preventivos, lo ideal es porque no tienen que ir a gastar un dineral, pueden ir a hacerse una historia clínica. Exactamente. Lo que tenemos que hacer en esta época, sobre todo en la parte preventiva, es primero entender para qué es. Vamos a vivir una etapa donde vamos a empezar a desarrollar ciertas enfermedades crónicas que a largo plazo se van a hacer degenerativas. Hablamos de la obesidad, hablamos de la diabetes, la hipertensión, que desembocan a veces en problemas del corazón. Pero al final de cuentas el momento clave para identificarlas es la edad de los 20 o de los 30 años. Entonces primero, conocernos, sobre todo conocer a nuestras familias. Sabemos cuándo es cumpleaños, sabemos qué les gusta comer, pero a veces no sabemos de qué están enfermas, de qué falleció el bisabuelito, de qué enfermedades tiene la abuela. El conocer en ese aspecto a la familia nos ayuda mucho para identificar a qué nos vamos nosotros a dirigir las pruebas de diagnóstico. Entonces, muchas veces el hecho de que vayamos con un médico, platiquemos nuestros antecedentes, platiquemos las enfermedades que padece nuestra familia y nos haga una exploración física, con eso va a dar mucha luz acerca de qué enfermedades vamos a sufrir. Y si en algún aspecto algo destaca, nos van a solicitar ahora sí la batería de estudios de una forma dirigida, que son las acciones de prevención. Y afortunadamente todos los sistemas de salud que tiene México pues ya tienen sus estrategias bien determinadas para cada una de estas cosas.
Entonces, no tienes que gastarte un dineral para ir a un hospital y pasarte ahí la mañana. Puedes ir con tu médico y te va a hacer una historia clínica y en base a tus necesidades te va a hacer un exámenes de laboratorio y probablemente gabinete. Vamos a hacer un corte, regresamos con ustedes ahorita. Estamos totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. Y si no, nos ven más tarde en 11 más. Aquí andamos, no se vayan. Las personas de 30 años deben realizarse pruebas médicas preventivas básicas para detectar a tiempo posibles problemas de salud y con ello mantener una buena calidad de vida. Que a partir de los 30 años puede haber un cambio en nuestro metabolismo. El consumo de energía va disminuyendo a lo largo de la vida. Si mi metabolismo está más abajo de lo habitual, y yo como la misma cantidad de alimentos, entonces voy a acumular grasa. Esto hace que favorezca un aumento de peso y además baja mi masa muscular, baja mi energía. La década de los 30 yo creo que tenemos que verlo como una etapa de transición. El crecimiento, el desarrollo humano, el desarrollo corporal, físico, músculo, hueso, termina de desarrollarse aproximadamente a mitad de los años 20. A partir de ahí viene una declive. Pero no solamente eso, la década de los 30 también se caracteriza por un cambio incluso social, psicológico. Los aspectos sociales, personales, familiares y los biológicos se conjuntan. Y es la época donde tenemos que empezar a crecer en muchos aspectos de la vida, pero en lo biológico comenzamos a envejecer. Tenemos que cuidar nuestra salud física, mental, como un todo, para que en un futuro no se vaya complicando en trastornos de la salud mental que después pues no hay vuelta atrás. Ya está, ya llegó y ahí se queda. El estrés oxidativo son funciones celulares normales, propias, que se requieren para liberar energía en nuestro organismo. Va avanzando la edad, este estrés oxidativo es excesivo, digamos, y empieza a acumular sustancias tóxicas, que llamamos radicales libres. Se empiezan a envejecer también las células y esto, por ende, nuestros órganos también van perdiendo función. Probar nuestra capacidad de adaptarnos a las situaciones nuevas, pero siendo responsables de que todos los actos tienen una repercusión en nuestra vida personal y en la vida de los demás. Tener una vida saludable, equilibrada en cuanto a las rutinas, pero también dar tiempo para el ocio, para el esparcimiento. Disfrutar momentos en la familia, permitirnos estar en momentos sin hacer nada, y que nuestra mente y nuestro ser descanse, nuestro nivel de estrés baje, pues trabajar esos tengo, esos debo, por permitirnos vivir el momento. Lo normalizan y lo ven incluso como, es que yo trabajo muy bien bajo presión, y buscan estar bajo presión para tener un mejor desempeño. Hábitos saludables es lo que puede hacer el cambio. Desde casa se aprende a comer y ahí podemos iniciar los cambios. Entre los 30 y 40 años hay responsabilidades del individuo para cuidar su salud mental y las vamos a definir muy facilito en 4 grandes puntos. El sueño reparador, estar muy consciente de cómo hago una correcta higiene del sueño, rutinas para tener un sueño, educar a mi cerebro más o menos en las horas que me acuesto y que me duermo, que él entienda que así son más o menos, limitar los estimulantes y los estresantes, poniéndome en la cama solo para dormir, no para chatear, no para platicar, no para hacer otro tipo de situaciones, tratar de mantener ciertos horarios, eso viene perfecto, levantarme siempre a la misma hora. Alguien entre los 30 y 40 años necesita más o menos de 6, 7, 8 horas en promedio para poder desechar y realizar todos estos ciclos de sueño. La alimentación con una dieta saludable, más de estilo mediterráneo, donde prefiero los alimentos crudos o con poca cocción sobre los procesados, menos carbohidratos, menos azúcares refinadas, 1 o 2 porciones de frutas, leguminosas, pescados, vienen muy bien por la carga de omegas, y algunas verduras. El hacer actividad física 3 a 4 veces a la semana, 45 minutos de intensidad moderada, prefiriendo
los que tienen que ver con resistencia muscular, favorecen mejores mecanismos de crecimiento y plasticidad neuronal, y las terapias o situaciones de aprendizaje, herramientas para poder controlar el estrés crónico, la meditación, el mindfulness, los ejercicios respiratorios. El secreto de las actividades placenteras es ponerlas en la agenda. Puede ser el mismo deporte, puede ser la socialización, pueden ser temas intelectuales, aprender algunos oficios que me gustan, que no son parte esencial de mi trabajo, de producir dinero, y actividades que me distraigan de los focos problemáticos de mi vida, ¿sí? Es una técnica cognitivo-conductual, pero sí incluso romper ese mito de que tenemos que encontrar la satisfacción plena. Esa no existe. La vida tiene factores estresantes que son inevitables, y yo, programando mis actividades placenteras, tengo que lograr el equilibrio. Si todo eso no funciona y mi funcionalidad se ve afectada, es justo el momento donde puedo identificar que soy un individuo susceptible de ir, como cualquier persona que va a un médico, en este caso el médico de la salud mental es el psiquiatra, a solicitar una evaluación y una atención para definir dónde anda mi salud mental. Gracias, Edilberto, por esa luz que siempre le das a Diálogos en Confianza. Miren, yo voy a traer más dudas de la audiencia. Doctores, hablaron del estrés, pero la gente se confundió. ¿El estrés oxidativo es el mismo que el estrés orgánico? No, el estrés oxidativo es un proceso celular, molecular. El estrés orgánico es factores de ansiedad, lo que sentimos. Una persona que tiene estrés orgánico no tiene estrés oxidativo. Pueden tener las dos cosas, por supuesto. El estrés oxidativo es algo que ocurre en el trabajo de las células, digamos. Molecularmente, sí. no lo vemos. No es el mismo estrés que sentimos. ¿Qué cambios hormonales importantes tiene una mujer de 30 y por qué lo mencionan tanto en el programa? Y a los hombres, ¿qué les pasa a los 30? ¿La testosterona toda su vida va a seguir igual? No, tenemos ahí diferentes cambios. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, está muy relacionado con el ciclo menstrual. Pero no solamente eso, básicamente el ovario, como cualquier otro órgano, comienza a envejecer. Entonces la secreción de la progesterona, de los estrógenos, comienza a variar. Y esa variación puede hacer desde cosas tan sencillas como alterar el ciclo menstrual, como incluso impactar en las emociones o en la resiliencia de las mujeres. E incluso se mezclan las dos y resulta que el periodo premenstrual se puede volver más agónico en el caso de las mujeres por toda esa mezcla. Y en el caso de los hombres, pues depende, porque muchos de los hombres se basan mucho en la testosterona. El impacto más directo es sobre el cuerpo, la debilidad muscular, el menor crecimiento del músculo que tiene el hombre, cuesta más trabajo desarrollar incluso músculo, es digamos lo que destaca, pero también tiene que ver con aspectos de otra índole como la libido, por ejemplo. Entonces también comienzan, y sobre todo si el sujeto ya tiene obesidad, muchas veces pueden llegar hasta el hipogonadismo. ¿Qué es esto? El nivel de testosterona puede caer muchísimo en el caso de los hombres. ¿Los espermatozoides de los hombres tienen cambios a partir de los 30? Existe algo que se conoce como, son destrucciones en el DNA de los espermatozoides. No todos los espermatozoides son sanos. Muchos ya vienen frágiles, unos se deterioran, otros mueren, digamos, en la misma producción. Pero cuando comienzan este tipo de trastornos, sí se puede ver una caída importante. No al grado de que se considere una patología, por ejemplo, que no puedan tener hijos, pero sí baja de forma considerable, lo que podría tal vez dificultar embarazar a alguien. ¿La salud sexual se mantiene más o menos a los 30 y luego empieza a bajar? Sí, sí se mantiene. Quería hacer referencia a esto de los espermatozoides. La calidad sí puede ir bajando conforme van avanzando los años, igual que de los óvulos. A los 35 años se pierde una gran cantidad de óvulos, por lo tanto, hoy en día las mujeres posponen más el embarazo a más de 30 años y les empieza a costar más trabajo embarazarse porque sí empieza a haber una disminución hormonal y de la ovulación y de la calidad de los espermatozoides en caso de los hombres. Pero la actividad sexual se puede mantener. ¿Qué puede estar influyendo? Factores de estrés. El estrés, sin duda, puede disminuir el apetito sexual, puede disminuir esa calidad de vida con la pareja, el estrés. Bien, llamó una persona angustiada para saber si ella pudo haber hecho algo para evitar el hipotiroidismo.
No, no hay manera de evitarlo, no hay manera de evitar el hipotiroidismo. Habitualmente es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad muy noble de tratar, únicamente es iniciar su tratamiento con hormonas tiroideas y ella puede prácticamente normalizar su vida. Claro, como muchas enfermedades de este tipo y otras endocrinas, realmente si van a ocurrir, van a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es tratar de prevenirla lo más que se pueda y tratarla lo más pronto posible. Pero aquí el hipotiroidismo no es prevenible, ¿verdad? Exactamente, No, ahí enfermedades. entraré en ese grupo, exactamente. Emanuel Marx les pregunta qué pruebas de laboratorios y qué laboratorios recomiendan los especialistas, porque a veces uno va con el médico con los estudios de un laboratorio y les dicen que esos estudios no sirven, por ejemplo, Salud Digna. Claro. Es muy variable, cada médico tendrá su predilección. La verdad es que los que estén al alcance del paciente, sin duda, a menos que veamos algo muy raro que no concuerde con un historial clínico, pediremos que los repitan en otro lugar, pero al menos en lo particular yo, en donde tengan ellos acceso a hacerlos, Y que sea un buen adelante, laboratorio. que sea un sí. buen laboratorio. Esté aprobado sí. por COFEPRIS. Yo Sí, creo que es más sobre que todo suficiente. es Sobre todo que sea regular, ¿no? Más allá del costo, del regularizado. beneficio, Exactamente. Sí, etcétera. tal vez la intención de la pregunta va acerca de que a veces llegan los pacientes con muchos laboratorios que se los hicieron por iniciativa propia y muchas veces le decimos, es que todo esto pues no corresponde a ti o no te va a servir. Y muchas veces eso es por un error. Hay que ir primero con el médico a que nos revisen, nos interroguen y vean de qué podemos estar enfermos. Y él nos va a decir qué laboratorios son los indispensables para confirmar o descartar una cosa. No hacerlo al revés. Esta es la segunda vez durante este mes que se comenta lo Que mismo. decimos lo Dejen que el mismo. médico les diga qué pedir. ¿Qué es lo que necesitan? Adriana, y como muchas otras personas, tienen interés en su salud, pero a veces dicen que pues, van al doctor y sales peor de lo que llegaste, porque ¿Cómo? tienes por una mala praxis médica. Es decir, que no se hacen los diagnósticos atinados y al mismo tiempo las personas dicen, ¿cómo confiar que el doctor que me está atendiendo realmente le está atinando al diagnóstico? A ver, doctores. Yo creo que ahí no hay que cambiar la palabra atinar. Se estudia y siempre asegúrate que tu médico esté certificado. Claro, por supuesto. La realidad es que siempre el error en el diagnóstico va a existir, pero aquí es hacerlo en orden, precisamente para minimizar ese tipo de supuestos errores. Lo que se tiene que hacer, y generalmente la queja de los pacientes, es que yo me siento bien, creo que no tengo nada, pero voy con el médico y me saca una lista de enfermedades. Eso a veces es más común que verdaderamente un error. Y no es que te saque enfermedades o te las inventen o te las metan en la bolsa. No, la realidad es que muchas veces ya las padecemos. Lo que no sabíamos era que no las padecíamos, simplemente. Bueno, El error, a mí me parece que también aquí hay una parte importante en donde nosotros, como pacientes, cuando vamos hay que dar los datos clínicos adecuados y ser muy abiertos y muy honestos, porque también si no damos datos claros, confundimos y el especialista se basa en los estudios, pero también en lo que clínicamente le estamos reportando, aparte de su auscultación. Entonces, también hay que nosotros responsabilizarnos de ser honestos y decir lo que está pasando para ayudar al experto a llegar al diagnóstico certero, ¿no? Adriana también nos comparte, ojo, es muy importante hacerse Papá Nicolau y colposcopía en este tiempo porque las mujeres básicamente no lo hacen y todavía por un tema de vergüenza. Muchas gracias, Adriana. Mercy Rams nos hace una reflexión en cuanto a unir el aspecto psicológico con el biológico y nos dice, conviene hablar de integración, ya que ninguno de los enfoques prevalece sobre el otro. El enfoque integrativo sistémico permite comprender y hacer conciencia de que el ser humano es integral. Entonces necesitamos ver todas las áreas de nuestra vida, que incluye lo espiritual, cómo desarrollar valores humanos, bienestar, qué tiene que ver con el aprendizaje y psicoeducación, sobre todo desde la infancia. Estamos hablando de estrés y de sus consecuencias y necesitamos aprender y conocer el cómo lo vamos a lograr. Y es cuando la medicina requiere un trabajo interdisciplinario para el beneficio de la población. No es todo biológico, no es todo emocional, tampoco cultural, económico o educativo. Y por ello se requiere el trabajo integrativo e interdisciplinario del equipo y que esto sea sistémico. ¿Qué tal con el público de Diálogos en Confianza? Sí, Está excelente, impresionante, Muy ¿verdad? atento. Muchísimas gracias por esta Excelente. reflexión tan interesante. Por otra parte, tenemos llamadas de José Antonio que pregunta, en el caso de los caballeros, a qué edad empieza a inflamarse la próstata. ¿Es normal que crezca? He leído en algunos artículos que algunos alimentos contribuyen a la inflamación de la próstata. ¿Qué alimentos debe de dejar de consumir para prevenir esta enfermedad? Él es un hombre de 61, pero por supuesto piensa en los caballeros que tienen 30 y más.
Claro, los primeros cribados, tamizajes que se realizan de la enfermedad de próstata, los ponen alrededor de los 40 años. Es donde con mayor frecuencia podemos identificar la patología de la próstata. Puede ocurrir un poquito antes, poquito después. Hay muchos factores de riesgo que se han asociado, desde las infecciones de vías urinarias, algunos hábitos como el tabaquismo, pero alimentos en específico, pues ha relacionado las grasas y los alimentos ricos en carbohidratos. Pero realmente como son tantas las causas que pueden hacer que la próstata crezca, pues podría ser cualquier factor. Aquí lo indispensable es que lo hagamos al revés. Tengamos consciente que la enfermedad va a estar presente a finales de la década de los 30 y es hacer checo correspondiente primero. Y a la edad que él tiene, es definitivamente que se haga su antígeno prostático específico y que vaya a visitar al urólogo una vez al año. Elisa Tsubaki nos hace una sugerencia y es justo que hagamos una historia clínica, se la hace a todos los médicos que practicamos y eso nos dará resultado, pues una buena evidencia clínica en los pacientes. Muchísimas gracias, Elisa, por tu sugerencia, ya está aquí y todos los médicos que ven Diálogos en Confianza seguro que están atendiendo esta recomendación también. Yo creo que, déjame detenerme una cosa bien importante en la historia clínica. Yo siempre le digo a los pacientes, no es lo mismo tener un paciente sentado enfrente y hacerle una historia clínica que cuando te mandan eso de consultas por mensajito o la consulta de qué tiene ya el que sigue, no. Una historia clínica con una anamnesis, ¿qué quiere decir eso? Que el doctor se ponga como investigador a tratar de averiguar todo, te da muchísima luz desde cómo está sentado el paciente. Pues muy buena puntualización, Pepe. Andrés Arabia, ¿a qué problemas se enfrentan las parejas de 30 y más cuando quieren tener hijos? Sí, empieza a bajar la fertilidad, sin duda. Como les comentaba hace un ratito, la calidad de los espermatozoides puede ir disminuyendo con el paso de la edad a partir de los 30 años y sobre todo si no tienen hábitos saludables. Si además le suman tabaquismo, obesidad, drogadicción, entonces todo esto empeora la calidad de los espermatozoides y en las mujeres igual. Los óvulos empiezan a disminuir importantemente a partir de los 35 años, cuesta más trabajo que quede embarazada una persona, porque disminuye esta cantidad. Bien, nos preguntan acerca de la alimentación. ¿Qué alimentación ustedes sugerirían? Las personas atentas ya vieron que aquí hablamos de la dieta mediterránea. Sin embargo, les preguntan a ustedes qué alimentación sería más accesible para la población mexicana que considera que este tipo de alimentación estilo mediterráneo es costoso. Sí, bien, la verdad es que aquí son muchos factores para escoger una buena dieta. Primero, un aspecto importante. El cuerpo humano es perfectible. Si le empezamos a dar buenos hábitos, se adapta a los buenos hábitos. Y muchos de los errores que cometimos en el pasado los podemos remediar en los 20 y en los 30 años. De la dieta, yo siempre le digo, esto lo hemos dicho incluso en foros, la dieta mexicana, la que hacían nuestras abuelitas, es ideal. Está a base de semillas, de leguminosas, poca carne, poca grasa. Realmente la dieta del mexicano, pero la de que hacían nuestras abuelitas hace 30 o 40 años, podría incluso sustituir de buena forma la DASH, la mediterránea. El chiste es rescatar esa cocina y comenzarlo a hacer. Y sabemos que no son cocinas tampoco muy caras ni muy elaboradas. La famosa dieta de la milpa. Exactamente, donde asociamos, por ejemplo, el chile, el frijol, la haba con el cereal del maíz, por ejemplo. Eso es bastante útil. Pero a final de cuentas, si el sujeto o la persona ya tiene algún trastorno, una patología o su problema ya de peso, el consejo sigue siendo el mismo. Vayan a ver al médico, que lo refiera con el nutriólogo, y entre ellos pueden combinar la parte social del tipo de hábito que tiene con los recursos con los que cuenta y la necesidad que necesita para cambiar su dieta. ¿Qué es bueno para los bochornos? Déjame nomás decir una cosa. Yo creo que es bien importante, que lo hemos dicho aquí muchas veces, romper ese mito que comer saludablemente es carísimo. Al contrario, si tú compras más cosas ultraprocesadas y demás, tienden a costar más que las cosas naturales. Vivimos en un país donde hay mercados que son una maravilla. Hicimos un programa que se llama Alimentación Saludable, creo que se llamaba. Está en la aplicación de 11 más. Y también en la alimentación, el programa que también les hicimos sobre que la alimentación es un tema de salud y del medio ambiente, con los huertos urbanos, una alimentación más sustentable, también se los hicimos, el de One Health. Sí. Exacto, entonces ahí está en la aplicación de 11 más, quería comentar. Y es más complicado, pero además trae consecuencias lamentables a largo plazo e incluso a corto plazo. Entonces el costo real es mayor, tanto económicamente como en la salud personal, ¿no? O sea, tener una mala dieta tiene un costo mayor en la vida de uno, versus comer sanamente, que puede ser a lo mejor poner un poco más de esfuerzo, ordenarnos más, ser más planeadores, pero que a la larga
también viene un beneficio. El famoso plato saludable es algo que nos puede orientar muy rápido, ¿no? Un plato extendido lo divides a la mitad, en esa mitad ensalada, lechuga, nopales, verduras, las que ustedes quieran. La otra mitad la divides en dos, un cuartito es con proteína, es decir, huevo, carne, pollo, la proteína que tengan, y el otro cuartito es de carbohidratos, es decir, arroz, frijoles, las tortillitas. Pueden, este es el plato del buen comer, y si se meten al internet pongan plato de buen comer, ahí les aparece. Es muy sencillo y verán que no es algo caro. A mí ya se me antojó como un tlacoyito con unos nopalitos, así muy rico ahorita. Doctores, también les preguntan qué es bueno para los bochornos a los 30. Ok, bueno, no debería de haber bochornos a los 30 por cuestiones hormonales, ¿no? Esto es un cambio hormonal más relacionado con el descenso de los estrógenos en las mujeres, que debería ocurrir después de los 45 años, que es cuando podría presentarse la menopausia. Antes no. Ahorita es solo hidratarnos y Ahora, pero la pregunta es muy interesante. Hay gente, Claro, ahora la pregunta es muy interesante por otras situaciones. ¿Qué pasa si realmente son bochornos? O sea, realmente el hecho de que tengamos 20 o 30 años no nos exime de que nos podamos enfermar. Okay. Sí podemos enfermarnos. Entonces, por ejemplo, una resistencia hormonal, un ovario que esté enfermo, enfermedades poliquísticas, ya podrían estar dando tales manifestaciones de deficiencia hormonales. Entonces, si a esta década, no lo duden, vayan con su médico para que se le haga un chequeo, lo más seguro es que algo esté pasando. Y si no, pues qué bueno, ¿verdad? Sí. Pero más Si no, prevenir. Pues doctores, estas fueron las redes. Muchísimas gracias a toda la audiencia que participó activamente y que identificó a todo su grupo de personas de 30 y más y se unió a esta conversación. La verdad es que muchas gracias. Y estamos en la recta final del programa. Yo quisiera que cada uno de ustedes nos diga algo concreto que le podamos decir al público, que se lo queden el día de hoy, que se lo lleven. Miren, yo en cuanto a la salud mental les diría, han hablado del envejecimiento físico, pero la mente no envejece. Podemos conocer a personas de X cantidad de edad, pero con una mente flexible, dinámica, positivos, una actitud de crecimiento, de energías ante la vida, y que hasta dicen, yo me siento como de 20, ¿no? Tiene que ver mucho la actitud ante la vida. Entonces, algo que yo les quisiera transmitir es, hay que asumirnos como, a los de 30, como que son responsables de su propia vida, mantener una mente flexible, hacer estrategias como calendarios con rutinas fijas, proponerse metas pequeñas de cambios de hábitos que no están ayudando a la salud, a lo mejor poco a poco irlos quitando, o en el caso de las adicciones, ir con el especialista a que les ayuden, trabajar mucho el sentido de vida. Algo rápido que nos quieran decir. Equilibrio, chequeos preventivos, ya mencionamos cuáles son los factores de riesgo. Los 30 años van a ser la única oportunidad que vamos a para remediar cosas del pasado y preparar el futuro. Hay una frase que comentamos en la Junta y la pusieron en el escarete el día de hoy, que los 30 son los nuevos 20. Entonces, y así vamos a hacerle cada década. Somos unos muchachos. Para irnos haciendo cada vez más jóvenes, pero hay que tenerlo en cuenta. Y el objetivo del día de hoy era justo esto, que nos diéramos cuenta que sí las riendas de nuestra salud y sobre todo cambiar a las generaciones que vienen abajo de nosotros. Porque si se cambia eso, va a cambiar definitivamente la salud. Quiero agradecerles, doctores, que nos acompañaron el día de hoy y estar aquí presentes en Diálogos en Confianza, a nuestros intérpretes de lengua que están con nosotros al pie del cañón y como siempre, Citlali. Pepe, un placer. Bueno, y ustedes, sobre todo en sus aplicaciones, recuerden que el 11 más va contigo. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Salud a los 30 años. Hay que tratarla de mantener lo más posible. Nos vemos el próximo lunes.